Hola chicos y chicas de YouTube, espero les guste este video y trataré de traer más con más frecuencia. Si te gustó dale me gusta y suscríbete al canal. Orígenes de los bancos centrales latinoamericanos. Al comenzar el siglo XX las relaciones económicas de América Latina eran principalmente con Europa. Pero la segunda revolución industrial, electricidad y petróleo, y el nacimiento de los gigantes monopolios, despertaron la expansión imperialista de los Estados Unidos. Para ello sirvió la tradicional doctrina Monroe 1823. Reducida a la consigna América para los americanos, pero, además, la agresiva política exterior que desplegaron los primeros tres presidentes de la nueva era, Theodore Roosevelt, William Howard Taft y Woodrow Wilson. El primer hecho en marcar el intervencionismo fue la Guerra Hispano-Cubana-Americana 1898. En la que TR dirigió el cuerpo de Rough Riders. Como presidente de los Estados Unidos 1901 al 1909, Theodore Roosevelt inauguró la diplomacia del Billestick Gran Garrote, como poder de imposición con América Latina. Su sucesor, el también republicano William Howard Taft 1909 al 1913, utilizó la diplomacia del dólar, uso del poder económico, y el demócrata Woodrow Wilson en 1913 al 1921, el intervencionismo directo, para asegurar los intereses norteamericanos en el continente, invadiendo México, Haití y República Dominicana. A pesar de la desconfianza inicial, porque afectaba la tradición liberal y empresarial privada de la cultura norteamericana, WW aprobó la creación de la Federal Reserve, es decir del Banco Central de los Estados Unidos, el 23 de diciembre de 1913. Le antecedieron dos intentos, la fundación del Bank of the United States, que funcionó entre 1791 y 1811 y a la que se resistía el presidente Thomas Jefferson en 1801 al 1809, que hizo célebre su frase: "Creo que las instituciones bancarias son más peligrosas para nuestras libertades que los ejércitos permanentes", y otro Bank of the United States, que funcionó entre 1816 y 1836, porque el presidente Andrew Jackson 1929 al 1937, creía que la institución concentraba demasiado poder con una élite adinerada y corrupta. La Federal Reserve nació de una reunión secreta en la isla Jekyll en Georgia, entre economistas y políticos de la élite norteamericana. Contaba con autonomía e independencia, se constituyó con 12 bancos regionales, monopolizó la emisión sobre la base del patrón oro, tuvo a su cargo las políticas monetarias y actuaba como prestamista de emergencia para las instituciones financieras. Sobre esa experiencia, Woodrow Wilson, a través del secretario de Estado, invitó a las repúblicas del continente al primer Congreso Financiero Panamericano que, bajo la presidencia de William G. Caddo, secretario de Hacienda, se realizó en el edificio Panamericano de Washington, entre el 24 y el 29 de mayo de 1915. Participaron en el Congreso un numeroso grupo de banqueros norteamericanos y 3 representantes por cada uno de estos 18 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, El Salvador, Uruguay y Venezuela. El propósito central del Congreso fue establecer relaciones financieras más estrechas y más satisfactorias entre todos los países con los Estados Unidos. Caddo reconocía que, hasta hoy, los créditos hacia los países latinoamericanos han descansado casi por completo en Europa, pero que la guerra mundial estalló en 1914 los había suspendido, de modo que estos deben ser reemplazados por créditos de los Estados Unidos. Caddo consideró que resultaba providencial el nacimiento de la Federal Reserve, de manera que abogó por el establecimiento de sucursales o agencias en todos los países latinoamericanos, pues ellas podrían hacer un gran servicio a los hombres de negocios y banqueros norteamericanos.
dándoles informes sobre el crédito y los datos generales acerca del comercio y las condiciones financieras de los distintos países en donde trabajen. Por cierto, como delegados por Ecuador gobernaba Leonidas Plaza Gutiérrez, 1912 al 1916, fueron Juan Cueva García, Vicente González B. y Enrique Gallardo. Su informe aseguraba que el único auxilio inmediato que requiere el país es un empréstito con el objeto de pagar a los bancos privados lo que se les debe. Pero la fundación de bancos centrales en los países latinoamericanos no llegó de inmediato, sino años más tarde, con el concurso de la misión Kenmerer dirigida por un famoso economista, Edwin W. Kenmerer. Ella actuó, sucesivamente, en México, 1917, Guatemala, 1919, Colombia 1923, Chile 1925, Bolivia 1927, Perú, 1931, y Ecuador, 1926 y 1927. En general, en cada país impulsó reformas administrativas y financieras, pero especialmente apuntó a la creación de tres instituciones fundamentales para la modernización económica: el Banco Central, la Superintendencia de Bancos y la Contraloría General. En Ecuador, la primera Junta Provisional de Gobierno nacida de la Revolución Juliana, 1925, presidida por Luis N. Dillon, creó un primer banco central, que destapó la virulenta resistencia de los bancos privados, de manera que solo se aceptó esa creación y a regañadientes cuando llegó la misión Kenmerer. El Banco Central empezó a funcionar el 10 de agosto de 1927, siguiendo el modelo de la RF, como sociedad anónima privada, autónoma y en la que obligatoriamente participaban los bancos. Sin embargo, como en todos los países latinoamericanos con bancos centrales, es posible seguir una larga historia de conflicto de intereses. De una parte, los bancos centrales, que debían manejar la política monetaria global y los recursos del Estado, fluctuando entre su autonomía o la subordinación a las políticas gubernamentales. De otra, las instituciones financieras privadas, que siempre han estado interesadas en manejar los créditos con altos intereses, y, finalmente, los sectores productivos, agricultura, industria, construcción, etc., que han requerido créditos con intereses bajos. Respondiendo a las orientaciones neoliberales en auge durante aquella década, la Constitución ecuatoriana de 1998 otorgó autonomía al bancos centrales, que se tradujo en corruptos salvatajes para una serie de instituciones financieras privadas. Es algo que la Constitución de 2008 trató de superar, reconstituyendo las capacidades del Estado en las políticas monetarias y financieras. Desde luego, todo ello también ha dependido de las posiciones asumidas por los gobiernos. Y, en la actualidad, los acuerdos con el FMI presionan para convertir al Banco Centrales en una institución nuevamente sometida a los exclusivos intereses de la banca privada, un asunto que en el país se ha cuestionado como privatización del Banco Centrales, que desde el año 2000 dejó de emitir moneda, al adoptarse la dolarización. Orígenes de los bancos centrales latinoamericanos. Al comenzar el siglo XX las relaciones económicas de América Latina eran principalmente con Europa. Pero la segunda revolución industrial, electricidad y petróleo, y el nacimiento de los gigantes monopolios, despertaron la expansión imperialista de los Estados Unidos. Para ello sirvió la tradicional doctrina Monroe 1823, reducida a la consigna América para los americanos, pero, además, la agresiva política exterior que desplegaron los primeros tres presidentes de la nueva era, Theodore Roosevelt, William Howard Taft y Woodrow Wilson. El primer hecho en marcar el intervencionismo fue la Guerra Hispano-Cubana-Americana 1898, en la que TR dirigió el cuerpo de Rough Riders. Como presidente de los Estados Unidos 1901 al 1909, Theodore Roosevelt inauguró la diplomacia del Big Stick Gran Garrote, como poder de imposición con América Latina. Su sucesor,
El también republicano Guillermo Howard Taft 1909 al 1913, utilizó la diplomacia del dólar, uso del poder económico, y el demócrata Woodrow Wilson en 1913 al 1921, el intervencionismo directo, para asegurar los intereses norteamericanos en el continente, invadiendo México, Haití y República Dominicana. A pesar de la desconfianza inicial, porque afectaba la tradición liberal y empresarial privada de la cultura norteamericana, WW aprobó la creación de la Federal Reserve, es decir del Banco Central de los Estados Unidos, el 23 de diciembre de 1913. Le antecedieron dos intentos, la fundación del Bank of the United States, que funcionó entre 1791 y 1811 y a la que se resistía el presidente Thomas Jefferson en 1801 al 1809, que hizo célebre su frase: "Creo que las instituciones bancarias son más peligrosas para nuestras libertades que los ejércitos permanentes", y otro Bank of the United States, que funcionó entre 1816 y 1836. Porque el presidente Andrew Jackson 1929 al 1937, creía que la institución concentraba demasiado poder con una élite adinerada y corrupta. La Federal Reserve, nació de una reunión secreta en la isla Jekyll en Georgia, entre economistas y políticos de la élite norteamericana. Contaba con autonomía e independencia, se constituyó con 12 bancos regionales, monopolizó la emisión sobre la base del patrón oro, tuvo a su cargo las políticas monetarias y actuaba como prestamista de emergencia para las instituciones financieras. Sobre esa experiencia, Woodrow Wilson, a través del secretario de Estado, invitó a las repúblicas del continente al primer Congreso Financiero Panamericano que, bajo la presidencia de William G. Gadow, secretario de Hacienda, se realizó en el edificio Panamericano de Washington, entre el 24 y el 29 de mayo de 1915. Participaron en el Congreso un numeroso grupo de banqueros norteamericanos y 3 representantes por cada uno de estos 18 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, El Salvador, Uruguay y Venezuela. El propósito central del Congreso fue establecer relaciones financieras más estrechas y más satisfactorias entre todos los países con los Estados Unidos. Gadow reconocía que, hasta hoy, los créditos hacia los países latinoamericanos han descansado casi por completo en Europa, pero que la guerra mundial estalló en 1914 los había suspendido, de modo que estos deben ser reemplazados por créditos de los Estados Unidos. Gadow consideró que resultaba providencial el nacimiento de la Federal Reserve, de manera que abogó por el establecimiento de sucursales o agencias en todos los países latinoamericanos, pues ellas podrían hacer un gran servicio a los hombres de negocios y banqueros norteamericanos, dándoles informes sobre el crédito y los datos generales acerca del comercio y las condiciones financieras de los distintos países en donde trabajen. Por cierto, como delegados por Ecuador gobernaba Leonidas Plaza Gutiérrez, 1912 al 1916, fueron, Juan Cueva García, Vicente González B. y Enrique Gallardo. Su informe aseguraba que el único auxilio inmediato que requiere el país es un empréstito con el objeto de pagar a los bancos privados lo que se les debe. Pero la fundación de bancos centrales en los países latinoamericanos no llegó de inmediato, sino años más tarde, con el concurso de la misión Kemmerer dirigida por un famoso economista, Edwin W. Kemmerer. Ella actuó, sucesivamente, en México, 1917, Guatemala, 1919, Colombia 1923, Chile 1925, Bolivia 1927, Perú, 1931, y Ecuador, 1926 y 1927. En general, en cada país impulsó reformas administrativas y financieras, pero especialmente apuntó a la creación de 3 instituciones fundamentales para la modernización económica: el Banco Central, la Superintendencia de Bancos y la Contraloría General. En Ecuador,
La primera Junta Provisional de Gobierno nacida de la Revolución Juliana, 1925, presidida por Louis N. Dillon, creó un primer banco central, que destapó la virulenta resistencia de los bancos privados, de manera que solo se aceptó esa creación y a regañadientes cuando llegó la misión Kemmerer. El Bancos Centrales empezó a funcionar el 10 de agosto de 1927, siguiendo el modelo de la RF, como sociedad anónima privada, autónoma y en la que obligatoriamente participaban los bancos. Sin embargo, como en todos los países latinoamericanos con bancos centrales, es posible seguir una larga historia de conflicto de intereses. De una parte, los bancos centrales, que debían manejar la política monetaria global y los recursos del Estado, fluctuando entre su autonomía o la subordinación a las políticas gubernamentales. De otra, las instituciones financieras privadas, que siempre han estado interesadas en manejar los créditos con altos intereses, y, finalmente, los sectores productivos, agricultura, industria, construcción, etc., que han requerido créditos con intereses bajos.